Hoy estamos entrando a la segunda parte del curso. Son 4 partes. Hemos visto la primera sección y hemos hablado de cómo es un ejemplo que nos deja la palabra de Dios a través del pueblo de Israel que salieron de Egipto, ejemplificando la vida de pecado, atravesaron un desierto, ejemplificando ese proceso de madurez y crecimiento en el cual vamos, pero nunca es el objetivo de Dios que nos quedemos en un desierto, sino es el deseo del Señor que entremos a la tierra prometida. Pero cuando vamos viendo la historia del pueblo de Israel y cómo ellos entraron a la tierra prometida, nos damos cuenta que ellos tuvieron que pelear contra naciones, contra enemigos que estaban ahí plantados, contra fortalezas que tuvieron que derrumbar, tuvieron que derribar. Nos vamos dando cuenta cómo el pueblo de Israel va echando fuera a muchos de sus enemigos, pero también hay otros enemigos que no puede echar fuera por falta o por concesiones que ellos hacen con ellos, los hacen tributarios para evitar una guerra. Y eso habla mucho a nosotros en el nivel del espíritu, porque muchos creyentes precisamente han hecho eso, han hecho concesiones en ciertas áreas de su vida, en ciertos espacios de sus corazones y su mente, donde se han dejado dominar por pecados, y no nada más por pecados, sino por situaciones las cuales abrazan al creyente o cautivan al creyente o atan al creyente y no le permiten expresar todo el potencial que hay en la salvación que Dios nos ha otorgado. Entonces, en esta noche, al entrar a la segunda parte, las semanas pasadas hemos hablado del terreno de la mente, que a mí me gustaría en algún momento desarrollar un poco más esa clase. Espero que tengamos tiempo más adelante. La semana pasada hablamos del terreno específicamente de la voluntad, y hoy vamos a entrar a otro de los terrenos por conquistar, porque el pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida iba conquistando terrenos, iba conquistando fortalezas, iba sacando raíces que habían en medio de ellos e iban caminando en victoria. Ok, el siguiente terreno por conquistar es el terreno de las emociones. Este es todo un tema, obviamente, el terreno de las emociones. Pero permíteme orar, ¿sí? Yo quisiera orar y que sea el Espíritu Santo aquí, porque yo me he dado cuenta que uno puede decir 1000 palabras y transmitir 1000 ideas, pero la gloria del Señor, la presencia de Dios en un instante hace lo que los hombres nunca podrían hacer. Y ese es mi deseo, que su presencia esté en medio de nosotros, que su gloria habite en medio de su iglesia. Y cuando tú te topas con el Señor, inmediatamente todo lo que se produjo en el pasado, que se muestran emociones dañadas por la obra del enemigo, es sanado cuando nos topamos con Jesús. Cuando vemos su rostro, es sanado. También creemos que Él sana a través de procesos, obviamente, pero déjame orar, ¿sí? Señor, gracias. Una vez más, venimos ante tu presencia, otra vez, deseando que tú nos hables, deseando que tú sueltes la palabra. En las Escrituras dice que enviaste tu palabra y los sanaste, los libraste de su ruina. Así te pedimos que en esta hora venga tu palabra como miel al paladar, que venga como agua en medio del desierto, como luz en medio de la oscuridad, y nos guíe al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ¿están listos? El terreno de las emociones. Yo quiero primero, a manera de introducción, decirte que la intención primordial de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo. La Biblia describe que su actividad es robar, matar, destruir. No nada más en el tema físico, porque a veces sabemos que de Dios es la vida. Él es el dueño de la vida, ¿sí? Y nadie se le escapa al Señor. Aún si tú pensaras, oye, y aquella persona que se suicidó, y ese es todo un tema. Pero aún ante la insistencia
y obstinación de una persona, Dios decide cuándo esa persona se va a ir, porque también cuántos intentos fallidos de suicidio hay, porque no es el tiempo, no es el momento. Entonces Dios es el dueño de la vida, como se lo dijo a Satanás en el caso de Job. Le dice, ok, bueno, ahí hay una confrontación muy interesante, pero dice Job, te sirve y te sigue porque tú lo bendices. Y Dios dice, no, o sea, toca todo alrededor de él, menos la vida, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hace el diablo en su proyecto de destrucción? Pues intenta herir a cada persona que nace en este mundo. Este propósito se hace evidente a medida que vemos que estas heridas le dan lugar para hacer su trabajo destructor en la vida de un individuo. Las escrituras nos indican que estas heridas ponen a la persona en cautiverio. Cautiverio, dijimos la semana pasada, que es una persona que está atada, está amarrada, está encadenada. Eso significa cautiverio, es un esclavo de alguien más. Y las escrituras nos dicen que las heridas ponen a la persona en cautiverio, pero la obra de Cristo, declarada desde que Él se presenta aquella vez en la sinagoga y saca Isaías y empieza a leer, eso está registrado en Lucas capítulo 4 versículo 18, y dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Más adelante dice liberar a los cautivos. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, porque la palabra lo dice, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ahora, los niños, la inocencia en los menores es uno de los objetivos primordiales de Satanás. Ahorita desarrollaré un poquito eso. Ellos son el blanco del enemigo. Llevan consigo, porque si el enemigo logra tocar a un niño a través de una herida, a través de un abuso, a través de palabras, aún antes de nacer, sería una ignorancia, y lo digo con todo respeto, pensar que una mujer que está embarazada y vive en temor, y vive en angustia, y vive en peligro, en abusos, en golpes, en depresión, en aflicción, es imposible pensar que no va a afectar a su bebé. Y porque somos seres sensibles desde que nacemos, desde antes de nacer, ¿ok? Tú ves a un bebé y un bebé se estremece cuando cosas suceden, cosas pasan. Sería un acto de ignorancia pensar que es un espíritu independiente al de la mamá, en el sentido de que no siente nada, como si viviera en otro lado del mundo. No, hay una conexión directa. Por lo tanto, el enemigo quiere desde antes de que el bebé nazca marcar con temor, con rechazo, con todo este tipo de situaciones que vienen y hieren a la persona. Entonces los temores, la inseguridad, la amargura, el rechazo son evidencias de la obra del enemigo. Por eso Jesús dice que Él vino a liberar a los cautivos. La opresión del enemigo se mantiene viva hasta el momento en que sus obras son reveladas, destruidas en el nombre de Jesús, a través de la luz que otorga la palabra de Dios y la autoridad que hay en el nombre de Cristo, y la actividad que pasa en nuestra mente y corazón al ser lavados y renovados, al ser regenerados por la obra de Jesús. Pero realmente hoy en día el cuerpo de Cristo sufre por las heridas producidas por Satanás. Y es importante tratar esto en la vida de las personas, porque Él quiere que tú vivas en libertad. Ese es su proyecto para ti. Las heridas mantienen dividido al cuerpo de Cristo y permiten que el enemigo, cuando hay una herida en una persona que ya es creyente y no se trata por X o Y, ignorancia, temor a exponer lo que pasó
en tu vida. Hay gente que por temor no dice, pasó esto, o por el qué dirán. Es que, ¿qué van a decir si yo expreso lo que sucedió en mi vida, o lo que sucedió en mi familia, o lo que le pasó, o lo que presencié? No que te haya pasado a ti, pero tú presenciaste un evento que marcó tu vida, tu corazón, algo violento, algo sexual, algo emocional. Y esas cosas vienen sobre la vida de la persona, pero esas heridas mantienen al cuerpo dividido, al cuerpo de Cristo, y permiten que el enemigo permanezca en el lugar, en la tierra. Por eso es muy importante entender este proceso. Cuando el pueblo de Israel va entrando a la tierra prometida, ellos van sacando a sus enemigos. Esa era la orden del Señor. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, el proceso de ver la tierra, de cultivar en nosotros la palabra de Dios, entonces el enemigo permanece en ciertos pensamientos, en ciertas actitudes, en ciertas emociones que provienen de esas heridas causadas en las emociones. Y el propósito primordial de clases como esta, que incluye esa sanidad del alma, sanidad interior, es que el cuerpo de Cristo sea sano. Porque una iglesia sana va a mostrar la gloria de su Padre. Pero una iglesia herida será una iglesia cautiva, dividida, enemistada, golpeada, desconfiada, y todo lo que pasa con las personas que viven las heridas. Claro, así venimos todos de este mundo. Pero cuando venimos a Cristo, por eso su palabra es tan importante, se va regenerando nuestra manera de pensar, con una actividad diaria de búsqueda de su presencia. Entonces, el enemigo quiere herirnos para alterar nuestras emociones. Nosotros somos el producto de la experiencia total de nuestra vida. No la podemos borrar, ¿verdad? Lo que pasó, cosas buenas, cosas malas. La semana pasada decíamos comidas, olores, lugares, personas, figuras, pecados. Todo eso es parte de nuestra vida. Y nuestras experiencias pasadas determinan muchas veces nuestras reacciones ante situaciones presentes, a menos que ya haya entrado la palabra de Dios y ya haya empezado a hacer su trabajo en nuestra mente y corazón. ¿Sí me van siguiendo? Si la palabra de Dios no ha venido a trabajar, la palabra de Dios, Jeremías la describe como, Salmos la describe como miel, pero también Jeremías la describe como un mazo, como un martillo y como fuego. Porque la palabra de Dios realmente tiene que venir a quemar hojarasca en nuestras vidas, cosas que no sirven. Pero si eso no ha sucedido en tu vida como creyente, es porque seguramente estás reaccionando a situaciones de tu pasado en el presente. Te lo digo de otra manera, las heridas del pasado pueden distorsionar tu percepción del presente. Es como gente que es muy desconfiada. No, es que yo no confío en nadie. Pues sí, estamos llamados a confiar en Dios, entendemos eso, ¿verdad? El hombre falla, lo que tú quieras. Pero hay una desconfianza desmedida, y un ejemplo entre mil que te podría dar, un ejemplo de alguien que en algún día alguien lo traicionó, alguien lo abusó, alguien lo engañó. ¿Y qué pasa? Entonces las heridas por esa situación hacen que sus emociones presentes estén trabajando de acuerdo a lo que pasó anteriormente, pero no de acuerdo a la palabra. De hecho, la palabra es bien clara y dice: muchas son las heridas del que ama. Porque en el amor, en el amar, te van a herir, pero Cristo es el que renueva los corazones. A veces tenemos esa mentalidad secular, humanista, de no, pon una protección y te guardas y te haces un muro alrededor de ti por lo que pasó anteriormente. Pero en Cristo ya no es así. En Cristo hay que derrumbar ese muro y saber que
Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, no hay nada en este mundo que nos pueda herir. Entonces, las heridas del pasado pueden distorsionar nuestra percepción del presente. En la medida que nosotros reaccionamos violentamente ante un simple problema, muchas veces podemos concluir que estamos atados a alguna situación del pasado y que no podemos responder sanamente ante situaciones actuales. Pero hay una palabra para ti. Lo leímos ya. Jesús, su promesa es que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Tú no tienes por qué vivir atado a emociones quebradas, generadas por un pasado turbio, ya sea que tú fuiste víctima, ya sea que tú fuiste una persona la cual ni te la veías venir, pero sucedió algo en tu vida que te dañó, o que tú hayas provocado eso en tu vida por tu testarudez, rebeldía o obstinación o lo que sea. En cualquier caso, cuando llegamos a Cristo, la promesa es la misma. Él nos quiere sanar. Isaías 53, vamos, si tienes ahí tu Biblia. Creo que les pasé el pasaje aquí a los de producción, y si lo pueden poner por ahí. Isaías 53 tiene muchos pasajes que hablan de lo que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Versículo 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Versículo 7 dice: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como a un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio, la muerte, etcétera. Sigue diciendo, versículo 10 dice: pero el Señor le pareció bien el quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Léelo por favor tú detenidamente, pero habla de todo lo que Cristo. ¿Por qué Dios le permitió a Cristo atravesar todo esto? Porque quería que se identificara con todas las heridas que nosotros vivimos, pero sin la reacción pecaminosa que nosotros tenemos. Por eso le permite atravesar todo esto, para llevar en su cruz todo lo que a ti te ha afligido toda tu vida. Yo quiero decirte algo: tú tienes el derecho a ser libre por la obra de Cristo. No tienes, y esta no es una clase de autoayuda, porque la autoayuda no ayuda. Esta es una clase que tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz y el derecho que a ti se te otorga por su obra terminada en el Calvario a través de la resurrección. Entonces el propósito de Satanás es herir. Estamos viendo esto. Número 1, fue profetizado desde el principio. Fíjate, en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso habla del objetivo del enemigo, de que aquellos que son simiente de Cristo, porque esta es una escritura también mesiánica, y nosotros vamos incluidos ahí al momento de poner nuestra fe en el Mesías, en Cristo, en el único que tiene la capacidad de salvarnos. En ese momento, créeme que el enemigo
intentará destruirte también a ti. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron heridas por Satanás, pero el gran ejemplo es esto de Isaías 53 que acabamos de ver. Satanás sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas. Yo te decía ahorita al inicio que el primer blanco de Satanás son niños inocentes. Él quiere robar la inocencia. Y como estamos viéndolo en promedio mundial, la inocencia está bajando cada vez más. Ahorita el promedio es que un niño para los 8 años ya vio pornografía. Eso es el promedio, amados, afuera y aquí adentro, donde sea. Es lamentable lo que está pasando. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Que ese es el objetivo primordial del enemigo. Por eso es tan importante tu labor con la niñez. El miedo, aún antes de nacer, yo te ponía el ejemplo ahorita, aún antes de que el niño nazca, cuando la mamá atraviesa por todas este tipo de emociones quebradas, van a afectar al niño, al bebé, al que está todavía en el vientre de su mamá. El miedo nos puede asaltar desde niños, el rechazo nos puede asaltar desde niños. O sea, en otras palabras, el niño que ha sido rechazado va a crecer incapacitado para amar y ser amado. Un niño del que se ha abusado se encerrará en sí mismo debido al miedo, o se convertirá en destructivo debido a la rebeldía, porque así funciona el rechazo. El rechazo, cuando llega a la vida de un niño, puede, como lo estamos viendo aquí, agarrar dos vertientes: un temor que abruma su vida y lo ata y lo hace cautivo, o para brincar ese rechazo se hace una persona altiva, soberbia, orgullosa, con esa intención de sobrepasar ese sentir de temor. A la par de los niños y que el enemigo quiere robar su inocencia, otro objetivo del diablo son los creyentes en la fe recién nacidos. Sí, cuando una persona nace en Cristo, nace de nuevo, cuando esta persona se convierte al Señor y entrega su vida a Él, el objetivo también será a través de un mal ejemplo, de un mal hermano, de un hermano mayor traumado, amargado, lo que tú quieras, tratará también de herirlo, porque una persona herida desde su niñez va a crecer con una distorsión del evangelio, va a crecer con una distorsión de la palabra de Dios. Entonces los nuevos creyentes llenos del Espíritu Santo van a ser objeto de ataques del diablo por medio del rechazo, por medio de todo este tipo de cosas. Las mentiras y divisiones afectan al nuevo creyente, y el objetivo de las heridas es causar ¿qué? Una retirada, que el nuevo creyente diga: no, pues si así son aquí, pues yo mejor me largo, mejor estaba antes. Esta es la mentira muy grande del diablo que inyectó en el pueblo de Israel cuando ellos ya estaban en la tierra prometida. Ante las situaciones, las guerras y las aflicciones, ellos empezaron a extrañar Egipto. Cuando estaban en el desierto, empezaron a extrañar Egipto. No, ya teníamos abundancia, ya teníamos esto, pero eran esclavos. Eso es lo que muchas veces no se puede ver. Entonces, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pecados que marcaron tu vida, esos ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, pero a veces paraliza más los pesos que el creyente está cargando, porque no ha entendido que también Cristo llevó eso en la cruz y que tiene el derecho de libertad. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces las heridas nos atan a la persona, cautivan a la persona. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Por qué leo esta escritura? Porque las heridas nos atan al que nos ha herido.
nos atan al que nos ha herido. En el caso del perdón, así trabaja. Por eso Dios dice, hasta que tú te liberes de esa cadena, de ese vínculo con la persona que te hirió a través de lo que sea, hasta que tú te liberes de eso, es que yo te puedo perdonar. Basado en lo siguiente: cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él fue en inocencia y ahí llevó todos nuestros pecados. Nosotros merecíamos un castigo eterno. Nosotros, te lo voy a decir más claro, nosotros somos merecedores del infierno, así de claro. Pero Jesús llevó ese merecido en la cruz del Calvario, poniéndose en nuestro lugar, ¿sí? Por eso, cuando nosotros le decimos al Padre que no podemos perdonar, y no es que se lo digamos directamente, pero nuestra actitud habla eso delante de Dios, que le decimos que no podemos perdonar a nuestro prójimo, lo que estamos haciendo es que estamos menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, al perdonarnos cuando nosotros no le podíamos pagar la deuda a Él. ¿Me van siguiendo? Por eso, cuando nosotros no perdonamos, quedamos atados al que nos hirió y quedamos bloqueados con el Padre que quiere que vivamos en libertad. Las heridas nos atan por la amargura que se produce. Se produce una amargura. Las heridas nos atan de manera que no nos dejan amar ni recibir amor. No es siempre el pecado, el que causa que Satanás ocupe un lugar en una vida. No es siempre el pecado. Muchas veces es esa emoción dañada del pasado. Entonces, la amargura, avanzando en este tema, ha sido una arma grandemente usada por el enemigo para la destrucción de la iglesia, debido a que los hermanos que abandonan los principios de Cristo de amor y perdón no pueden avanzar. La amargura trabaja después que la persona ha sido herida. Es como una manzana. Imagínate que tú ves, no sé si te ha pasado, que compras manzanas y en traer tantas, de repente una se te cae y se golpea. Si tú agarras la manzana, tú nada más vas a sentir el golpe, pero si tú en ese momento la partes, no tiene nada. Pero déjala ahí un par de horas y cuando tú llegas vas a ver que ahí hay una herida. Se empieza a generar una podredumbre. Lo mismo pasa con las heridas en el creyente. Si nosotros no las llevamos a la cruz, si nosotros estamos demasiado vivos, demasiado ensimismados, demasiado en nuestro rollo, siempre cualquier situación va a generar una herida en nuestros corazones. Pero cuando son llevadas a la cruz, cuando entendemos que Jesús ya llevó toda esa carga en Él, entonces nosotros tenemos la libertad de vivir en una expresión de holgura, libremente hablando. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo leo de nuevo, este pasaje es clave. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. A causa de la amargura, el enemigo se mantiene en la vida, en la tierra. Sigue cultivando semillas de mentira. Ahora, ¿qué es la amargura? La amargura es un veneno, amados. No hay otra manera de describirlo. Se deriva de las heridas causadas por relaciones entre padres e hijos, causadas por relaciones matrimoniales. Hay muchas maneras de poder describirlo, pero las heridas más hondas provienen muchas veces de aquellos que están más cerca de nosotros. Yo
no sabía la capacidad que tenía de herir a alguien hasta que me casé. Y no sabía cómo se sentía el dolor de una herida hasta que me casé. No quiero desanimar a los que se quieren casar, Cásense, vas a necesitar fe, te tienes que casar en fe. Sin embargo, ¿por qué te digo esto? Porque es a la gente que tú le has entregado tu corazón más abundantemente, más abiertamente, más enteramente, la que más capacidad tendrá para herirte. Pero aún eso Dios puede sanarlo. Amén. Porque Él es poderoso. Obviamente la amargura puede causar daños en todo nuestro ser, en nuestra mente, pensamientos, corazón. Se va a dejar relucir a través de conversaciones, a través de actitudes y aún a través de la salud física. La amargura obviamente causa daños a los demás, acabamos de leerlo, contamina. La amargura es un contaminante. Tú ves a una persona amargada, herida por cualquier situación del pasado, ¿y qué va a pasar? Va a herir a su familia, va a herir a sus hijos, va a herir a su cónyuge, va a herir a aquellos que se le acerquen, porque es contaminante. A veces no es que los va a herir intencionalmente, pero sus comentarios decepcionantes por una amargura del pasado van a generar contaminación en la mente de otras personas. La amargura forma paredes que nos aíslan de otros, como el temor. Por ser heridos otra vez, haces un bloqueo para resistir según nuestra manera de ver las cosas, para resistir cualquier situación y protegernos a nosotros mismos. Pero en realidad allá abajo hay un temor de ser heridos otra vez. El temor y la desconfianza hacia la gente, el temor de nuestras heridas internas y nuestras debilidades que salgan al descubierto. A final de cuentas, la persona amargada se va aislando, se va aislando, se va aislando. Dios no nos llamó a estar solos, nos llamó a ser parte de un cuerpo. Cuando una pareja toma decisiones hacia la soledad, está yéndose en contra totalmente del proyecto de Dios para esa pareja. Claro, hay casos que hay que analizar. Si hay abuso, si hay violencia, si hay cosas así, se tienen que analizar. Eso lo sabemos. Sin embargo, cuando una persona se va alejando por heridas que hay en el corazón, hay que tener mucho cuidado. Y por último, la amargura siempre trae como resultado el rompimiento de relaciones. Siempre. Por eso es muy importante lidiar con la herida causada por la amargura. ¿Qué hacen las personas amargadas? Cortan con gente en su vida. Tienen una actitud crítica hacia otros. Es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Wow. Fíjate lo que dice 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjate bien, otra de las cosas que genera la amargura es ceguera espiritual, porque necesitamos ser liberados de esto. Necesitamos vivir en el perdón para tener la óptica de Cristo, de la palabra. Es cuando nosotros tenemos la óptica de Cristo que realmente empezamos a amar a las personas. Es cuando realmente empezamos a ver lo mejor de lo mejor, aún en los peores casos. Porque es la óptica de Cristo, es la manera de observar de nuestro Dios.
de misericordia, de gracia. Nunca podrás otorgar gracia y misericordia a otras personas hasta que seamos liberados de la herida causada por la amargura en nuestras vidas y corazones. Y es entonces que nuestro corazón explotará en gracia, en amor, en misericordia hacia otras personas. Si no es así, entonces vamos a ser propensos a romper relaciones, y esto será algo cíclico, ¿sí? Es como gente que llega a las iglesias y está 2-3 años y luego se va, y otra iglesia 2-3 años y se va, porque es algo que no han tratado en sus vidas. Necesitan perdonar, necesitan ser liberados, necesitan vivir en la abundancia, aquí en la libertad en Cristo. Pero hasta que eso no suceda en sus corazones, será una ruptura de relaciones continuas, porque se hartan de la gente. Pero ese hartazgo viene no por la gente, sino se genera de adentro del corazón, de lo que no se ha saldado, de lo que no ha terminado de sanar. Es cuando uno termina de sanar que encontramos una verdadera belleza en otros, en estar plantados, en amar al prójimo, en atravesar con otras situaciones, en hacer vida con otros creyentes. Pero también otra de las cosas que causa la amargura es una insensibilidad. Te haces una persona insensible porque te centras en ti mismo, te haces ensimismado, no hay preocupación sincera por las necesidades de otros. Te haces insensible, viendo siempre lo tuyo, tus problemas, tu economía, tu situación, tu corazón, aún tu espiritualidad, tu ministerio. Pero hay insensibilidad porque hay algo interno atrás que no se ha sanado. Y cuando esta persona, poniendo este ejemplo que te estoy dando, cíclicamente, al no ser sanado por el Espíritu Santo, ante la revelación que trae el Espíritu Santo a la mente y el corazón de que necesitamos abordar eso en nuestras vidas para ser sanados, esa persona, al no brincar eso, se queda en una inmadurez espiritual. Pero algo va a pasar en su vida. Alguien va a aplastar el botón, alguien va a hacer el comentario, alguien lo va a llevar al precipicio. Algo va a pasar que va a generar otra situación en su vida que va a volver a explotar, y será cíclicamente hasta que venga al altar, derrame su corazón, pida la ayuda de Dios sinceramente en un quebranto, y entonces la gracia de Dios se derrame sobre su vida y su corazón explote en una verdadera gratitud y en un amor sincero hacia los demás. Es entonces donde tú empiezas a ver a la gente de otra manera. Y aunque sea una persona problemática, gorrosa, herida, hiriente de los demás, los ves con amor y misericordia, porque entiendes que a ti se te ha tratado así, con misericordia, con gracia, con amor, con mucha paciencia de parte de nuestro Padre. Entonces el resentimiento se convierte en amargura. La culpa se convierte en odio, y el engaño nos lleva a la perversión. Conclusión: la amargura generada por emociones heridas en todas las vertientes que pudieran haber es el semillero, es el terreno perfecto para toda actividad diabólica en la vida de una persona. Efesios 4, tú conoces este pasaje, 26 y 27, muchas veces lo aplicamos al matrimonio, pero es para todos. Dice: enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Pero el siguiente versículo, el 27, dice: y no den lugar al diablo. Porque si hay algo que le abre la puerta, que le da lugar, que le permite sembrar, poner semillas que van a germinar en un dolor, en una aflicción, es esta falta de perdón,
es la amargura, es lo que le va a dar lugar al diablo. De hecho, no hay versículo tan explícito como este en la Biblia, y Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso y le está diciendo: aprendan a perdonar, porque si no aprendes a perdonar, el suelo de tu corazón, la tierra de tu corazón, va a germinar semillas, raíces de amargura que te van a bloquear. Y lo que sigue de la amargura es toda la actividad diabólica, que puede ser desde perder la paz hasta una posesión diabólica, hasta eso. Lo explicaré obviamente más adelante con detenimiento. Pero este es un gran causante de destrucción entre los creyentes. Para evitar eso, tenemos que vivir en un espíritu de perdón continuo. Se nos tiene que revelar el perdón de Cristo hacia nosotros. A mí me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, cuando se está presentando en Timoteo, capítulo 1, no me acuerdo el versículo, pero dice: de los pecadores, yo soy el primero. Qué increíble declaración, que San Pablo esté diciendo eso, ¿no? Porque es alguien que ha entendido que ha sido perdonado de su pecado. Hasta que tú no entiendas de lo que ha sido perdonado, siempre tendrás un dedo para señalar a los demás. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, jamás tendrás la autoridad para tener dedos señaladores, porque vives en su gracia, porque has entendido su amor y su misericordia. Hay que vivir en una actitud y en una revelación continua del perdón. Así que si Satanás viene con una herida sobre tu vida de algo real que pasó, un despecho, una traición, una calumnia, un chisme contra tu vida, algo que realmente pasó, aún en cuestión física, algo que te hicieron, porque el enemigo es bueno para venir a recordar todo ese tipo de cosas, no lo recibas. Como dijimos la semana pasada, con una voluntad activa rechaza todo eso a través de la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios filtre toda esa podredumbre de tu pasado, sea desechada de tu vida en el nombre de Jesús. No lo recibas y perdona. Así que si estás herido, yo nada más quiero decirte algo: el Padre no te va a dejar así. Hay un proyecto victorioso. Hay un versículo que he traído en mi mente. Está en el Antiguo Testamento y está hablando de la construcción del templo, de la reconstrucción del templo derrumbado por Nabucodonosor. Pero cuando los profetas vienen, no tanto hablando del templo, sino hablando de la iglesia y del creyente, dice: la gloria de la casa, de esta casa postrera, o sea, tú y yo, será mayor que la gloria de la primera casa. Hay un proyecto de Dios contigo. Él no ha terminado. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Ese es el proyecto. Él está construyendo, Él está trabajando. Dice: hasta el día de Jesucristo. Él no te ha dejado solo, Él no te va a dejar. Él promete estar contigo. Lo hemos dicho muchas veces: no te dejaré, no te desampararé. Esa es la palabra de Dios para ti. Así que si tú atravesaste en algún momento por alguna herida, tus emociones, tú notas, creo que el Espíritu Santo viene y nos convence, no nada más de pecado, sino que también trae una convicción de: hey, por eso reaccionas así, por eso haces esto, por eso te proteges según tú de esta manera, pero no porque
no porque sea una protección espiritual a la que Dios te esté llevando, sino porque hay una herida en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, causada por alguna situación del pasado que tiene que ser llevada a la cruz del Calvario. Bueno, yo no quiero hablar ya más, ¿verdad? Podría seguir hablando. Quiero llamarte a un momento de búsqueda. Vamos a hacer algo hoy no te voy a llamar aquí al frente, pero si tú reconoces por el Espíritu Santo que hay algo de lo que tienes que ponerte a cuentas con Dios, quizás por falta de perdón, quizás por palabras habladas a tu vida, quizás por heridas hechas en tus emociones desde niño. Muchos de ustedes tienen aún hasta memorias muy del pasado de cosas que sucedieron y de repente vienen y te hacen reaccionar en el presente debido a eso. Pero si hay algo así en tu vida, yo te invito, ahí en tu lugar, ahí póstrate, ¿sí? Ahí agarra tu silla de altar y ahí dile al Señor: Señor, sáname. Si te quieres postrar, póstrate. Si te quieres inclinar, inclínate. Y también el altar va a estar abierto por si alguien quiere venir aquí al frente y orar. Pero ahí donde estás, yo te invito a que ahí dobla rodilla, ahí ven delante del Señor y dile: Señor, sáname, sáname, completa tu obra en mí. Tú me has dado la promesa de sanidad. Tú has dicho: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo primero que dijiste cuando llegaste. Así oramos en el nombre de Jesús para que tú vengas y traigas libertad, libertad, Señor, de todo eso que nos ha estado deteniendo, que nos ha anclado a un comentario, pensamiento del pasado, situación que vivimos, que ya la llevaste en la cruz del Calvario. Amado, tus pecados ya fueron llevados a la cruz del Calvario. Has sido emblanquecido por la sangre. Eres nueva criatura. Eres un proyecto de Dios. Eres resucitable. Eres llamado hijo. Tienes a un Padre que te ama. Él no te ha dejado solo. Y en las peores situaciones Él va contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí toma un momento para ponerte a cuentas. Pide perdón al Señor, ponte a cuentas con tu Padre que te ama y te abraza y te recibe como el padre del hijo pródigo que salió, lo besó, se extendió en gracia, le puso un manto, le puso un anillo, hizo una fiesta. Padre, en el nombre de Jesús, esa es tu obra hermosa, que si la merecemos, claro que no, pero no la das porque nos amas. Así oramos en el nombre de Jesús por libertad, 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 libertad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Toma un momento más ahí, un momento más, y deja que tu corazón sea ministrado directamente por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Dice la palabra otra vez, Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Amén.